Hello everybody, today we are going to start with a new topic that is angles. Hola para todos, hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es el tema de los ángulos. Do you know what is an angle? ¿Ustedes saben qué es un ángulo? An angle is the space between two lines that meet each other. When two lines mirror a point, an angle is formed. The two lines are called the arms of the angle. For example, I have this line and I have this line. These lines have a midpoint, that is this vertex. The space between this line and this line is an angle. Entonces, un ángulo es el espacio que se forma entre dos líneas que tienen un punto en común. Esta es nuestra definición clave. Un ángulo es el espacio que se forma entre dos líneas que tienen un punto en común. En este caso tenemos una línea 1, que es esta línea azul, y una línea 2, que es esta línea rojita. Ambas líneas tienen un punto en común, que es este vértice. El espacio que se forma entre la línea 1 y la línea 2, es decir, este espacio es el que me forma un ángulo. Entonces, mi ángulo se ubica entre dos líneas que tienen un punto en común. Este es mi ángulo. You can put one name of your angles. Ustedes pueden ponerle un nombre a sus ángulos. For example, I have this vertex and this vertex is P. I have this vertex and this vertex is Q. And I have this vertex and this vertex is R. The name of this angle is P, Q, and R. Entonces, yo puedo darle un nombre a mi ángulo nombrando cada uno de los vértices que une las dos líneas. En este caso tengo el vértice P, el vértice Q y el vértice R. El nombre de mi ángulo será ángulo, que es este símbolo PQR. ¿Por qué? Porque mi ángulo se ubica entre el espacio de P, el espacio de Q y el espacio de R. Other example, otro ejemplo. Tenemos un vértice M, un vértice N y un vértice O. El nombre de mi ángulo será ángulo MNO, porque mi ángulo está ubicado entre el espacio de M, N y O. Otra forma de nombrar a nuestro ángulo es dándole un nombre específico a este. Por ejemplo, ángulo A, es decir, que el nombre de mi ángulo es A. Ok. Do you know what are the types of angle? ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de ángulos? We have 6 types of angles. The first type of angle is the acute angle. And the acute angle is the angle that is less than 90 degrees. Entonces, el ángulo agudo es el ángulo que es menor a 90 grados. Todos los ángulos que se encuentren entre 0 y 90 serán ángulos agudos. The other angle is the right angle and is the angle that is exactly 90 degrees. El otro ángulo es el ángulo recto y es el ángulo que forma exactamente 90 grados. Todos los ángulos que midan 90 grados serán ángulos rectos, right angles. The other angle is the obtuse angle and is the angle that is between 90 and 180 degrees. Entonces, el ángulo obtuso es el ángulo que está entre 90 y 180 grados.
todos los ángulos que estén entre 90 y 180 grados serán ángulos obtusos. The other angle is the straight angle and is the angle that is exactly 180 degrees. El otro ángulo es el ángulo llano y es el ángulo que forma exactamente 180 grados. El ángulo recto, right angle, es el ángulo que forma 90 grados, mientras que el ángulo llano, straight angle, es el ángulo que forma exactamente 180 grados. The reflex angle is the angle that is between 180 degrees and 360 degrees. Es el ángulo que se encuentra entre 180 grados y 360 grados. Los ángulos que se encuentran entre 180 y 360 grados son los ángulos reflejados, reflex angle. And the full angle is the angle that is exactly 360 degrees. Es el ángulo que exactamente me forma 360 grados. Es decir, es el ángulo que ya se ha movido hasta 90 grados, se ha movido hasta 180 grados, se ha movido hasta 270 grados y ha alcanzado un giro de 360 grados. This is a full angle. Este es un ángulo lleno. Quiero que revisemos el siguiente ejemplo para que podamos entender qué es lo que sucede con los ángulos y por qué puede variar su tamaño. Entonces, si recordamos nuestra definición inicial, un ángulo es el espacio entre dos líneas. Is the space between two lines that have a midpoint. Es el espacio que se forma entre dos líneas que tienen un punto en común. Entonces, si estas líneas están juntas y pegaditas, forman un ángulo de 0 grados. Pero ¿qué pasa cuando una de estas líneas se comienza a separar de la otra, comienza a moverse y comienza a girar? Porque si nosotros giramos cada una de estas líneas, podemos imaginariamente trazar un círculo. Cuando una de estas líneas comienza a moverse, el ángulo, es decir, el espacio entre ambas se puede hacer o más grande o se puede hacer más pequeño. Recordemos entonces que cuando tenemos ángulos entre 0 grados y 90 grados, estamos hablando de ángulos agudos, acute angle, es decir, los ángulos que se forman dentro de este espacio entre 0 y 90 grados. Entonces, si tengo un ángulo de 67 grados es un ángulo agudo. Si tengo un ángulo de 41 grados es un ángulo agudo. Y si tengo un ángulo de 17 grados es un ángulo agudo. Si tengo un ángulo que exactamente es de 90 grados, estoy hablando de un ángulo recto, right angle. Cuando este ángulo sigue girando y forma una línea recta con su otro compañero, forma entonces un ángulo de 180 grados, que es el que nosotros llamamos ángulo llano o straight angle. Este ángulo forma 180 grados y recordemos que dentro de los ángulos de 90 grados y de 180 grados encontramos nosotros el ángulo obtuso, que son todos aquellos ángulos que se ubican entre 90 grados y 180 grados, obtuse angle, es decir, 123 grados es un ángulo obtuso, 154 grados es un ángulo obtuso y 176 grados es un ángulo obtuso. Todos estos ángulos se encuentran entre 90 y 180 grados. Cuando nuestra línea sigue girando, puede formar un ángulo reflejado, reflex angle,
que son los ángulos que se encuentran entre 180 grados y 360 grados. Entonces, cuando nuestra línea gira completamente hasta llegar nuevamente a su punto inicial, forma entonces un ángulo de 360 grados. Ya se ha movido todo esto y ha completado entonces un giro completo que equivale a 360 grados. Entonces, si tengo un ángulo que está entre 180 y 360 grados, es un ángulo reflejado, reflex angle. Por ejemplo, 133 grados, 283 grados, 321 grados, 339 grados son ángulos reflejados. Y cuando tengo exactamente un ángulo de 360 grados, es decir, todo este giro, estoy hablando entonces de un ángulo lleno, full angle. Now, what do you think? What type of angle is this? What type of angle is this? This is a right angle because it's exactly 90 degrees. Es un ángulo recto porque forma exactamente 90 grados. Nosotros con nuestras manos podemos hacer el ejercicio de formar un ángulo recto. Prácticamente debemos formar con nuestros brazos una L y estaremos formando un ángulo recto. En nuestras casas también podemos observar ángulos rectos en diferentes partes. Por ejemplo, en la puerta de nuestra casa, en una ventana, incluso en las escaleras. Allí podemos observar ángulos rectos exactamente de 90 grados. What do you think? What type of angle is this? This is a acute angle because it's less than 90 degrees. Porque es menor a 90 grados. Entonces es un ángulo agudo, acute angle. Vamos a intentar también realizarlo con nuestros brazos. Formemos con nuestros brazos una letra B o intentemos formar la boca de un cocodrilo. Este será un ángulo agudo. También lo podemos observar, por ejemplo, en los soportes de los columpios o en los soportes de las mecedoras. Estas también forman un ángulo agudo, menor a 90 grados. What do you think? What type of angle is this? What do you think? What type of angle is this? This is a obtuse angle because it's between 90 degrees and 180 degrees. Es un ángulo obtuso porque está dentro de 90 grados y 180 grados. Con nuestros brazos intentemos también formar un ángulo obtuso. Y es un ejemplo que podemos observar, por ejemplo, en los ganchos de ropa o también cuando abrimos nuestro portátil e inclinamos la pantalla. Podemos formar también un ángulo obtuso. What do you think? What type of angle is this? This is a straight angle. Es un ángulo llano porque forma exactamente 180 grados. Por ejemplo, lo podemos ver en una mesa, en la figura que forma esta bailarina o en un sube y baja. What do you think? What type of angle is this? Y ahora que piensan, ¿qué tipo de ángulo es este? Observen cuánto ha girado. Acá podemos ver el dibujo de cuánto ha girado nuestro ángulo. It's a reflex angle
es un ángulo reflejado, porque es un ángulo que está dentro de los 180 grados y los 360 grados. Between is in 180 grades and 360 grades. Está entre estos dos ángulos, por tanto es un ángulo reflejado. Okay, I'm finished. I wait that you have a great day. Remember that it's important that you remember the values of each angle. Es importante que ustedes recuerden los valores de cada ángulo, porque de esta manera podrán identificarlos de forma más fácil. No olviden que si tienen alguna pregunta pueden realizarla por cibercolegios, por WhatsApp o por el correo personal. Que tengan un muy buen día y muchos éxitos en todas sus actividades. Bye bye.